Este es un Maimer Hasid, es un discurso hasídico del Rebbe del año 5738, 1978. El Rebbe dijo este discurso hasídico un 15 de Shvat y está directamente relacionado con Parshas Yisro, con quién era Yisro, cuál fue la virtud de él, digamos. Ahora bien, este es un discurso complejo, un discurso muy profundo, pero hay básicamente 3 puntos centrales que son extremadamente fundamentales en la comprensión de Yiddishkeit, del judaísmo en general. Punto número 1, solamente se puede llegar a la esencia misma de Dios a través de Avoida. Avoida significa trabajo, esfuerzo. No existen regalos, por así decir, que vienen de arriba, y todo lo que viene de arriba como regalo no es el nivel más profundo, no es la esencia misma de Dios, es algo externo, por así decir, secundario. Eso es punto número 1. Punto número 2, si uno tuviese que resumir el discurso en pocas palabras, Yisro era una persona que conocía todas las idolatrías habidas y por haber en el mundo. Y sin embargo, él deja de lado esto para vincularse con Dios, para reconocer a Dios. Y es justamente a través de que conocía todas esas idolatrías y llegó a los niveles más bajos de estar lejos de Dios, es que justamente se conectó tan profundamente con Dios. Por conocer lo peor de lo peor, pudo reconocer la virtud de lo mejor de lo mejor. Y punto número 3, de una forma muy sutil, lo dice el Rebbe, y es muy interesante, todo eso que decimos de idolatría, de Yisro, que era el Kohen Midian, el líder de Midian y conocía todas las idolatrías, esto no se aplica solamente a una persona que está extremadamente lejos de Dios, literalmente la idolatría, y conocerla y practicarla y después apartarse de esto. No. Incluso una persona que está extremadamente cerca de Dios, incluso una persona que conoce todos los niveles del Seder Ishtalshelus, dice el Rebbe, todos los niveles de la cadena de mundos y Kabbalah y Hasidus y todas las cosas impresionantes. Una persona así está a un hilito de que eso se transforme en su idolatría, de que la persona sienta que conoce esto y le genere yeshus, le genere orgullo, le genere soberbia, ego, y está a un pelito, por así decir, de distancia, a pesar de estar dentro de la kedusha de la santidad más impresionante y de los niveles más profundos del servicio a Dios, etc. Pero está a un pelito de idolatría. Estos son algunos puntos centrales en este Maimer, a pesar de que es, de vuelta, complejo y profundo. Pero es un Maimer muy interesante, un discurso muy interesante. Vamos a empezar. Vos, si le gañas joisikalo, el Rebbe trae, esta es una frase famosa de discursos hasídicos de generaciones y generaciones de Rebbeim. Pero el Rebbe anterior escribió una serie de discursos hasídicos de 20 capítulos que empiezan así: vos, si le gañas, he venido a mi jardín, mi hermana, mi novia. Este discurso en particular no es una explicación de esa serie de discursos del Rebbe anterior, a pesar de que tangencialmente, solamente en el primer capítulo hace referencia al tema, pero es otro asunto, digamos. Y trae mi suegro, el que tuvo Yortzeit. Yortzeit significa aniversario de fallecimiento, el 10 de Shvat, porque este discurso fue dicho el 15 de Shvat, entonces hace referencia a algo del 10 de Shvat. Y la plenitud de cada mes es en el día 15. Los meses judíos son meses lunares. La luna está llena en el 15 del mes, en el cual justamente trae el Rebbe, la luna está llena. Entonces por eso el Rebbe el 15 de Shvat, ese año eligió hacer referencia a algo que pasó el 10 de Shvat. Okay. Trae entonces mi suegro, el Rebbe anterior, en su discurso conocido que comienza con esta frase: vine a mi jardín, mi hermana, mi novia. Está escrito en el Midrash que la explicación de esta idea de vine a mi jardín es Dios diciendo vine a mi jardín, es la proyección y el descenso de Ikar Shechina, lo principal de la presencia de Dios aquí abajo en la tierra. Se revela la esencia de Dios aquí abajo en la tierra. Y esa proyección principalmente fue cuando se construyó el Mishkan, el tabernáculo en el desierto a través de Moshe Rabbeinu. Como dice en el Midrash ahí mismo, ¿cuándo es que residió la presencia de Dios sobre ella, sobre la tierra? En el día en que se levantó el Mishkan, el tabernáculo. Y como está escrito, hagan un templo para mí y entonces residiré dentro de ellos. Y a pesar de que también en la entrega de la Toira, Matan Toira, y ahí está la relación con Parshas Yisro, donde aparece Matan Toira, a pesar de que en la entrega de la Toira también hubo una proyección, un descenso de la presencia de Dios aquí abajo en la tierra, como está escrito, descendió Dios sobre el monte Sinai. Entonces, ¿por qué decimos que
Ikar Shechina, lo principal de la presencia de Dios, fue posteriormente, cuando se construye el Mishkan, el tabernáculo, si en realidad en la entrega de la Torah ya estaba la presencia de Dios en la tierra. Podemos decir que el asunto central de la proyección, el descenso de la presencia de Dios aquí abajo en la tierra, es cuando esa proyección aquí abajo es Bepnimius, en lo más profundo, reside, baja y queda, por así decir, la tierra impregnada de la presencia de Dios. Se siente en el mundo la presencia de Dios, de manera tal que el mundo inferior se refina y se eleva a través de esto. Si la presencia de Dios baja, pero el mundo inferior no se eleva, entonces no es plena esa presencia de Dios que se reveló en la tierra. Y esto justamente, ¿cuándo es que pasa que el mundo abajo, inferior, se refina y realmente podemos decir que la presencia de Dios está abajo? Esto es justamente cuando esa proyección es a través de avoida, de servicio a Dios, de trabajo, esfuerzo. Y a veces es un esfuerzo material, físico, es un esfuerzo espiritual. Y por lo tanto, dice el Midrash, que la principal proyección de la presencia de Dios en la tierra es cuando se levantó el Mishkan. Matan Toira, el Rebbe lo va a decir más adelante. La entrega de la Toira fue matan, es un regalo. Vino de arriba. Dios decidió entregar la Toira. No hubo avoida, no hubo un trabajo concreto del pueblo de Israel para recibir la Toira. Pero el Mishkan, el tabernáculo, llevó tiempo construirlo, hubo que donar materiales, hubo que donar trabajo físico, concreto de las personas, levantarlo después. Esto fue trabajo, avoida. Ahí es donde reside la verdadera presencia de Dios. Porque la proyección que hubo en la entrega de la Toira fue desde arriba y por lo tanto fue una revelación temporaria. Y de hecho todo el lugar del monte Sinai, a pesar de que no sabemos dónde es, no es un lugar santo. La santidad estuvo en ese lugar por un instante en el evento de la entrega de la Toira propiamente dicho y después se retiró. Como dice la Toira misma, después de que suene el shofar posterior a la entrega de la Toira, la gente puede subir al monte y no pasa nada, no tiene kedusha, no tiene santidad. Y la virtud de la proyección de la presencia de Dios en el Mishkan, en el tabernáculo, fue que esa proyección, como dice la Toira, residiré dentro de ellos, fue a través de avoida, de trabajo, una acción de Osuli Mikdash, tienen que trabajar, un templo para mí. Muy bien. Y podríamos agregar, dice el Rebbe, que la virtud de la proyección en el Mishkan, en el tabernáculo y en el Mikdash, en el templo, por sobre la virtud de la proyección que ocurrió en la entrega de la Toira, es no solamente que en el caso del Mishkan y el Mikdash, el tabernáculo y el templo, esa proyección fue a través de avoida de trabajo en general, sino que también el servicio a Dios, la forma en que el pueblo de Israel sirvió a Dios construyendo el Mishkan, ¿qué representaba esta construcción del tabernáculo? Que el trabajo de construir un templo para mí, como dice el discurso del Rebbe anterior, Bossi Legani, he venido a mi jardín, fue el trabajo de Iskafia Bisabja, subyugar al Yetzer Hara, la inclinación al mal, y transformar. Es decir, la transformación de la tontería del otro lado en tontería de kedusha, de santidad, como está explicado ampliamente en el discurso del Rebbe anterior. Y también, no solamente que la proyección fue a través de avoida, de servicio a Dios, sino de la forma en que fue esa avoida. Iskafia bisabja, subyugar, transformar, diferentes tipos de avoida. Estudiar Torah también es una avoida, es un trabajo. E incluso, en diferentes lugares de Hasidus se explica que estudiar Torah también es un esfuerzo muy grande. Avoida kasha es un trabajo duro, bechoimer y beleveinin, kalva choimer, y libun ilchasa, sea lo que fuera que quiere decir. El estudio de Torah también puede ser complejo. Es una avoida, es un trabajo y es un esfuerzo muy grande. Pero sin embargo, acá estamos hablando de otra avoida. La forma del trabajo era iskafia bisabja. Era subyugar y transformar. Y también, no solamente que esta proyección, vino a través de trabajo, esa proyección fue a través del trabajo de iskafia bisabja, subyugar y transformar. Y esto genera una proyección muchísimo más elevada que a través de servicio a Dios en otros asuntos de kedusha, de santidad, por ejemplo, estudiar Torah. Porque la virtud de la luz es de la oscuridad justamente, es decir, que a través de que la oscuridad se transforma en luz, se genera una virtud en la luz propiamente dicha, como está explicado ampliamente en el discurso del Rebbe anterior. Ese fue el capítulo 1. Capítulo 2. Ahora bien, es sabido que Matan Torah, en la entrega de la Torah, en el momento ese de la entrega de la Torah, le fue dada la fuerza al pueblo de Israel en general para el concepto de avoida, de poder hacer avoida. Dicho de otra manera, si no hay una serie de instrucciones, si no hay un cómo
un how to. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo podés trabajar tampoco? No podés trabajar, porque no sabes lo que tenés que hacer. ¿A dónde tenés que enfocar tu vida? Entonces, en el momento en que Dios da, en términos bien sencillos, la serie de instrucciones, entonces podemos decir, ok, vamos a trabajar. Que a pesar de que la proyección, a través de avoida, es decir, el servicio a Dios, y cuanto más aún a través de que el servicio a Dios es la transformación de oscuridad en luz, la forma del trabajo, tiene una virtud por sobre la proyección de Dios que ocurrió en la entrega de la Toira. Entonces, ¿qué es, entre comillas, superior? Pues todo el trabajo de Mishkan, el Mikdash, el tabernáculo, el templo, transformar oscuridad en luz. Esto es lo más elevado que hay, incluso más elevado que Matan Toira. Sin embargo, esto mismo de que el servicio a Dios, avoida, trabajo, puede proyectar una proyección tan elevada, incluso más elevada que la entrega de la Toira, esto mismo, esta fuerza, fue dado en Matan Toira, en la entrega de la Toira. Entonces encontramos acá algo extraño, que el Rebbe va a explicar a lo largo del discurso. En la entrega de la Toira se nos da las fuerzas para servir a Dios. Y ese servicio a Dios proyecta algo superior todavía a la entrega de la Toira. ¿Cómo es? Porque aparentemente aquello que te da fuerza es superior a todo lo que vos vayas a lograr. Porque esto te dio la fuerza, no tenés más fuerza que lo que te dieron. Entonces, ¿cómo puede ser que con la fuerza que te dieron llegás más alto que la fuente de donde vino la fuerza que te dieron? Podemos decir que este asunto de que la proyección de Matan Toira, de la entrega de la Toira, fue en potencial, en potencial, la virtud, la elevación de la proyección divina a través de Avoida, como explicamos en el párrafo anterior, este asunto, y también tiene la proyección de Matan Toira, la capacidad, la fuerza, nos da a nosotros la capacidad para transformar la oscuridad en luz y generar virtud en la luz. ¿Por qué es así? ¿Cuál es la razón por la cual en Matan Toira se nos dio fuerza para ir por encima de Matan Toira todavía? Porque la proyección de Matan Toira, de la entrega de la Toira, fue justamente después de que Yitro, dijo, como aparece al comienzo en Parshas Yisro, ahora sé, dijo Yisro, ahora sé que Dios es más grande que todos los otros dioses con minúscula. Como dice en el Zohar, a través de que Yisro reconoció, y dijo, ahora sé que grande es Dios, dice el Zohar, se elevó y se apreció, Kutchabrihu, Dios, con un aprecio y un honor supremo, inferior, y recién después de que Yisro reconoció la grandeza de Dios, recién después se puede entregar la Toira. Quiere decir que fue fundamental el reconocimiento de Yisro para poder entregar la Toira. Y a través de esto, es decir, que la proyección divina en la entrega de la Toira fue posterior al reconocimiento de Yisro, que entre paréntesis, cuando Yisro dijo esta frase, ni siquiera era judío, ni siquiera era de los hijos de Israel, no tenía nada que ver con el judaísmo. Yisro después se convierte al judaísmo con Moshe Rabbeinu y todas las maravillas y qué sé yo, qué sé cuánto. Todo muy bien, pero hasta ese momento era Kohen Midian, era el líder de Midian, y era la persona que conocía Mikola y quien conocía todas las idolatrías habidas y por haber, y las practicó, y era experto en cada una de ellas. Y sin embargo reconoció la grandeza de Dios por sobre todo eso. Y ese reconocimiento, dice el Zohar, es lo que llevó a la entrega de la Toira, lo que permitió la entrega de la Toira. A través de esto, en las palabras del Rebbe, se generó un Yisroin. Como vamos a explicar más adelante, Yisroi es el nombre de una persona. Yisroin es virtud, elevación, por así decir, en la Toira misma, que fue entregada en la entrega de la Toira. Y a pesar de que la Toira fue entregada de arriba por iniciativa divina, y esa virtud que se generó a través del reconocimiento de Yisro, de la grandeza de Dios por sobre todos los otros dioses con minúscula, a través de esto es que se entrega la Toira, se entregó la Toira, y esto es similar a la virtud de la luz cuando surge especialmente de la oscuridad. Yisro era el Tachlis HaChoshech, la oscuridad absoluta, la idolatría por excelencia, el conocimiento de todas las idolatrías del mundo y la práctica de cada una de ellas. Cuando ahí se reconoce, en ese punto, se reconoce la grandeza de Dios, ahora puedo entregar la Toira. Esto genera una virtud que, por así decir, en la Toira misma no estaba. La generó Yisro.
como vamos a estudiar ampliamente en el Maimer, en el discurso. Solo que en Matan Toira, en la entrega de la Toira, por cuanto la entrega de la Toira fue dada de arriba, como dijimos anteriormente, y el reconocimiento de Israel solamente fue una preparación para la entrega de la Toira, entonces la virtud en la Toira, por así decir, que se genera a través del reconocimiento de Israel, fue en potencial nada más. No se reveló en ese momento. Y en ese momento lo que se reveló fue algo temporario, que tuya la santidad en el momento de la entrega de la Toira. Pero dentro de esa kedusha, esa santidad que se reveló en potencial, estaba ir por encima incluso de aquello que se reveló. Y a través de esto se proyecta esta entrega de fuerzas al pueblo de Israel, de manera tal que a través de avoida, de servicio a Dios, y de servicio a Dios en forma de transformar la oscuridad en luz, haya una virtud en la luz, también en la práctica, no solamente en potencial. Entonces, este fue el capítulo 2. ¿Cómo puede ser que a partir de la entrega de la Toira se puede llegar incluso por encima de lo que representa la Toira propiamente dicha? Porque hubo un reconocimiento de Israel. Bien, de acuerdo a esto podemos entender lo que está traído en varios drushim, en varias explicaciones hasídicas, que para explicar este concepto de que antes de Matan Toira, antes de la entrega de la Toira, primero, como dice el Zohar no explica por qué, simplemente Zohar lo dice. Primero hubo que haber un reconocimiento de Israel, y esto fue lo que permitió Matan Toira, la entrega de la Toira. En diferentes lugares de Hasid se trae una introducción a ese concepto. Y la introducción es traer un versículo de Koyeles, Eclesiastes. Dice Shlomo Melech, Ro'isi ani, sheyesh Israel lechocho min hasichlus, que Israel ha'oy min hachoshech. Yo vi, dice. En traducción literal es vi yo. Que hay una virtud en la sabiduría por sobre la tontería, como la virtud de la luz por sobre la oscuridad. Entre corchetes el Rebbe trae, aparentemente no se entiende. Y como también el Zohar dice, ¿por qué dice Roisi Ani, vi yo? Shlomo Melech, el rey Salomón, que fue el más sabio de todas las personas, ¿acaso no todas las personas saben que hay una virtud de la sabiduría por sobre la tontería? Cualquiera sabe que ser sabio es más importante que ser un tonto. Entonces, ¿por qué necesitamos que Shlomo Melech, el rey Salomón, el hombre más importante y más inteligente, de toda la historia, venga a decir, es más interesante ser sabio que tonto? Y la explicación es que acá en realidad Shlomo Melech se está refiriendo a otro tipo de sabiduría y otro tipo de tontería. No está hablando de saber matemática o no saber matemática. Obvio, mejor saber que no saber. No, acá Shlomo Melech está hablando de otra cosa. Y por eso necesitamos a Shlomo Melech para que venga a decirlo. ¿Qué está diciendo? La intención es, en tontería aquí, no la tontería, no saben ni sumar 1 más 1, sino que acá estamos hablando de otras sabidurías, que son tontería frente a la sabiduría de la Toira. Sos el premio Nobel de física, sos un sabio de la física, pero eso es siglus, tontería frente a lo que es Toira. No estoy diciendo que está mal saber física, el Rebbe justamente es todo lo contrario. El Rebbe va a explicar esto en forma bella y ampliamente, cómo a través de otras sabidurías, esto fue lo que pasó con Israel, a través de otras sabidurías llegó al Tajris, a lo más elevado, a apreciar la Toira. Y al punto tal, lo va a decir el Rebbe más adelante, cómo incluso transformar esas otras sabidurías en Toira, literalmente en Toira, Kedusha, santidad. Pero el punto es, ¿qué está diciendo Shlomo Melech? ¿Y por qué necesitamos al rey Salomón, el hombre más sabio, para decirnos que la sabiduría es mejor que la tontería? Porque acá hay otro tipo de sabiduría que estamos hablando. Sabiduría, Shlomo Melech en ese lugar se refiere a Toira. Tontería en ese lugar, Shlomo Melech se refiere a otras sabidurías. Arquitectura, medicina, abogacía, etcétera, etcétera. Y sobre esto dice Shlomo Melech, vi yo que hay una virtud de la sabiduría por sobre la tontería, como la virtud de la luz por sobre la oscuridad. Así como hay una virtud en la luz, y esa virtud en la luz, ese crecimiento y ventaja en la luz, surge de la oscuridad justamente, es decir, a través de transformar la oscuridad en luz, se hace una elevación en la luz, como está explicado en los discursos Boss y Legani, Vine mi jardín, del Rebbe anterior, 5710. De la misma manera es en Jochma, en sabiduría, la sabiduría de la Toira, y la tontería, es decir, la sabiduría exterior, es decir, de otras cosas, a través del refinamiento y transformación de la sabiduría del otro lado, por así decir. A Kedusha, y acá no estamos hablando del otro lado negativo, sino simplemente no es Toira. Cuando uno transforma todo eso en santidad, se genera una virtud y un agregado
en la sabiduría de la Toira misma. Como pasó con Israel, a través del reconocimiento de Israel hay una virtud y elevación en la Toira misma. ¿Cuál es la virtud y elevación de la Toira? Que a través de avoida, de servicio a Dios, y a través específicamente de la forma de servicio a Dios, diskafia, bisabja, subyugar y transformar, a través de esto podemos llegar a un nivel superior incluso que la Toira misma. Que vamos a ver al final del discurso, es la esencia misma de Dios. Solamente se llega a través de avoida, de servicio a Dios. Y de ese tipo de avoida, de subyugar y transformar. Y esta es la razón por la cual antes de la entrega de la Toira tuvo que haber un reconocimiento de Israel. Porque Israel era un Jajam Godel, un gran sabio en todo tipo de sabidurías que no tenían nada que ver con Toira. Y a través de que reconoció Israel, que grande es Dios de todos los otros dioses, más que todos los otros dioses, se generó un refinamiento de la sabiduría del otro lado. Se transformó en sabiduría de Kedusha, de santidad. Y a través de esto se genera una virtud y un agregado en la sabiduría de santidad, Jochme de Kedusha. Por encima de lo que Jochme de Kedusha, la sabiduría de santidad, es por sí misma. Por encima incluso de Matan Toira, de la entrega de la Toira. Por eso el Rebbe trajo, en la entrega de la Toira, en la práctica, se nos dio ese koyach, esa fuerza, para llegar incluso por encima de la Toira, a través de avoida, servicio a Dios en forma de subyugar y transformar, iskafia, bisabja, perfecto. En el momento de la entrega de la Toira eso estaba en potencial. No se reveló en Matan Toira propiamente dicho, pero se nos dio la fuerza para posteriormente revelarlo. Ahora hay un corchete largo en este tercer capítulo, que es un corchete, digamos, que no es el asunto central del discurso. Para entender este corchete hay que estudiar el capítulo 8 de Tanya. El Rebbe hace referencia a esto también, en particular el final del capítulo 8. Pequeña introducción. Ahí el Rebbe está hablando de tuma, de impureza. Y está explicando, al final del capítulo 8 explica que existe la impureza más profunda, es cuando la persona introduce su cerebro, su inteligencia, Jochma, vino, da, sabiduría, entendimiento, comprensión, sea lo que fuera que es, introduce esto en sabidurías que no tienen que ver con Toira. ¿Por qué? Porque son los potenciales más elevados, los intelectuales del ser humano, potenciales más elevados que hay, y cuando la persona los, entre comillas, ensucia con cosas que no tienen que ver con Toira, está ensuciando lo más elevado que tiene. Excepto, dice el Alter Rebbe, cuando uno trabaja con esas ideas y las usa para Toira. El Alter Rebbe da el ejemplo de Rambam, por ejemplo, que era médico y era filósofo, etc., y utilizó todas las sabidurías que había estudiado, que no tenían que ver con Toira, para la Toira propiamente dicha. El Rebbe trae, también en una nota después, que en las leyes de Kiddush HaChodesh, en las leyes de la santificación del mes, el Rambam explica claramente, a pesar de que él tomó ideas de los libros de astronomía de la época, año 1100, de los griegos, sin embargo, utilizó todas esas ideas para explicar cómo santificar el mes, Toira, Kedusha, santidad. Cómo decidir cuándo sale la luna, cuándo no sale la luna, cómo saber si los testigos que venían a testificar al templo estaban diciendo la verdad o no, etc. No importan los detalles, pero el punto es, y el Rebbe lo trae en una nota, el Rambam mismo dice, en lugar de leer otros libros, lee un libro de Dios. Lee un libro de Toira, quiere decir que transformó el Rambam todas esas sabidurías a Toira, a Kedusha literalmente. Vamos a ver el corchete. De acuerdo a esto podemos explicar lo que dicen nuestros sabios. Nuestros sabios dicen, ¿por qué Israel se llamaba Israel justamente? Que es una palabra compuesta con 4 letras, Yud, Sof, Reish, Vov, Israel. Y una de las explicaciones que dan nuestros sabios es, porque Iter agregó, yeser es agregar, una parsha en la Toira. Paréntesis, la parsha que Israel agrega es justamente parsha Israel, el párrafo donde Israel le da un consejo a Moishe Rabbeinu de establecer jueces, delegar el sistema de justicia, porque él solo no va a poder lidiar con todas las peleas y todas las problemáticas que hay entre la gente. Esto es lo que Israel agrega, por así decirlo, en la Toira. Entonces, ¿por qué se llamaba Israel? Porque agregó, yeser, incrementó algo en la Toira. Aparentemente, este nombre yeser, que significa agregar, viene de la palabra Israel, agregado, virtud, elevación. ¿Y por qué yeser se llamaba así antes de agregar una parsha en la Toira? O sea, tenemos una persona que se llama yeser. Perfecto. ¿Qué pasó con esta persona a lo largo del tiempo?
agregó una parsha en la Toira, le enseñó a Moshe Rabbeinu la idea de delegar la justicia, etc. Ahora se va a llamar Israel. Pero pará, Yeser se llamaba antes también, antes de agregar una parsha en la Toira. ¿Por qué tenía ese nombre que representa agregado si todavía no agregó nada? Pongámosle ese nombre de agregado posterior. ¿Qué sé yo? Que se llame Juan, cualquier nombre. Y vino, agregó Juan una parsha en la Toira, lo llamamos Israel. Agregó una parsha en la Toira. No, el tipo se llamaba Yeser, que representa agregado. Y después le agregamos una vav más, Israel. ¿Por qué? De acuerdo a todo lo que explicamos, podemos decir lo siguiente. El nombre Yeser, que representa Israel, también agregado, que tenía este hombre, por así decir, incluso antes de que agregue una parsha en la Toira, ese nombre representa una virtud, una elevación intelectual. Yeser, como dijimos anteriormente, conocía y sabía, era un gran sabio en las sabidurías exteriores. Virtud intelectual. La virtud intelectual, por sobre la virtud emocional, puede ocurrir también en sabidurías del otro lado. Israel, Yeser, era un gran sabio en idolatría. ¿Era sabio o no? Sí, claro que sí. ¿El premio Nobel de Física es sabio o no? Sí, claro que sí. Digamos, inventándonos un ejemplo. Claro que sí. Nadie lo puede dudar eso. Pero es una sabiduría que no tiene que ver con Toira directamente, no tiene que ver con Dios directamente. Solo que en la sabiduría del otro lado, entre comillas, por cuanto genera Tachlis Yeshus, el ego absoluto, la arrogancia absoluta y la caída total, por así decir, del intelecto, es una caída terriblemente grande y es superior todavía a la caída de las emociones del otro lado. Como explicamos anteriormente en la introducción a este corchete, en el capítulo 8 del Tanya, el Alter Rebbe explica, es peor impurificar el intelecto que impurificar las emociones. Porque cuando impurificas el intelecto, impurificaste lo más profundo que hay. Y eso termina influyendo sobre las emociones también y sobre todo tu sistema. No estudies sabidurías exteriores, dice el Alter Rebbe. Filosofía en particular, diferentes maestros hasídicos hablan del tema. No importa todo el detalle. La cuestión es que la caída que genera el estudio en profundidad de sabidurías exteriores es superior, es mucho peor a la caída que genera el involucramiento emocional en otras sabidurías. Y la virtud que hay en ella es, como dijeron nuestros sabios, Kol Yaser Kenatul Domei. Esto está hablando algo de un animal kosher o no kosher, no importa. Todo lo que sobra es como que no está. Si el animal de repente tiene 2 corazones, es como si no tuviese ninguno. No está, no hay. Ok, más allá de las leyes involucradas con esta frase, justamente la palabra es kol yater, todo aquello que sobra, toda virtud, en este caso, de la sabiduría del otro lado, por sobre la sabiduría, por sobre las emociones del otro lado, esa virtud genera un descenso terrible, peor todavía. Como explica el Alter Rebbe en el capítulo 8 de Tanya. Y después de que se convirtió y agregó una parsha en la Toira, ahí se pasó a llamar Israel. O sea, ¿por qué se llamaba Yeser antes de la entrega de la Toira, antes de agregar una parsha en la Toira? Porque ya tenía un Israel, una virtud. Claro que sí, una gran virtud, era un gran sabio. Y virtud intelectual. Pero eso puede generar un descenso terrible en la impureza más impura que hay. El ego, la soberbia, la arrogancia, etc. Tras convertirse a este personaje Yeser, que ya era gran sabio, se le agrega una letra, Vov, Israel, se llama ahora. La letra Vov indica el concepto de Toira. Como dicen en el Zohar, que la Vov es una letra de verdad, y la verdad no es otra sino la Toira. La Vov representa la proyección de la Toira aquí abajo, para indicar que esa virtud que ahora tenía este personaje Israel no era una virtud de sabiduría de otro lado, era una virtud de sabiduría de Toira. Cerramos corchete. Entonces ahí explicamos en este corchete por qué se llamaba Yeser, incluso antes de que agregue una parsha en la Toira, porque ya tenía sabiduría, ya tenía una virtud, pero una virtud peligrosa, que puede generar el descenso más profundo que hay. Después se llamó Israel, que esa Vov agregada representa Toira. Ahora bien, ya cerramos el corchete. Tenemos que entender del lenguaje de la Toira, este versículo que trajimos al comienzo del capítulo 3,
que hay una virtud en la sabiduría por sobre la tontería, como la virtud de la luz por sobre la oscuridad. Suena, ese versículo suena, que la virtud de la luz es de la oscuridad, justamente. Es decir, que a través de la oscuridad, que la oscuridad se transforma en luz, hay una elevación en la luz propiamente dicha. Y esto es algo conocido. Esto es algo conocido. De que a través de la oscuridad, transformándola, hay una virtud y un crecimiento en la luz. A tu enemigo lo transformas en tu amigo y ahora son dos, contra el resto de los enemigos. Esto es algo conocido. ¿Y qué viene a renovar? ¿Cuál es el hidush? ¿Cuál es la novedad de este versículo? De que así también ocurre en Jochma y Sichlus. ¿Qué es lo que viene a decirnos Shlomo Amelech, el rey Salomón? Y por eso al comienzo del capítulo 3 dijimos, yo vi. ¿Para qué necesitamos que el rey Salomón nos diga esto? Que hay una virtud en la luz cuando proviene de la oscuridad, cuando se transforma en la oscuridad. Ahí no está el hidush, ahí no está la novedad. La novedad está en cuando transformas tontería en sabiduría. Es decir, que a través del refinamiento de la sabiduría del otro lado, como explicamos que a eso se refiere Shlomo Amelech, el rey Salomón en ese lugar, se genera una virtud en la sabiduría de Kedusha, de la Toira misma, de santidad. Y tenemos que entender, aparentemente, una vez que ya sabemos que a través de refinar el otro lado, oscuridad, se genera una virtud en Kedusha, en santidad, luz. ¿Cuál es el Hidush? ¿Cuál es la novedad entonces? Que hay una virtud de sabiduría por sobre la tontería, al punto tal que tiene que venir Shlomo Amelech, el rey Salomón, y decir, yo vi, yo fui capaz de ver, y otra gente no. El rey Salomón, el hombre más sabio, viene y dice, esto es así. Una vez que ya entendiste, ya lo conoces, que la luz crece a partir de transformar la oscuridad en luz, obviamente sabiduría crecerá a partir de transformar la tontería en sabiduría. Y tontería nos referimos a ser grandes sabios de otro tipo de sabidurías que no son Toira. Aparentemente es lo mismo, no hay hidush, no hay novedad. Y acá viene Shlomo Amelech, el rey Salomón, y dice, comparamos dos cosas, mirá, así como funciona esto conocido que sabés, transformar oscuridad en luz, esto genera una elevación en la luz, lo mismo pasa cuando tomás sabiduría del otro lado y la transformás en sabiduría de Toira. Aparentemente no hay novedad. ¿Para qué lo dice Shlomo Amelech entonces? De acuerdo a todo lo explicado, podemos decir que este hecho de que a través de la oscuridad que se transforma en luz se genera una virtud en la luz, esto es en la luz que viene y se proyecta a través de avoida, de trabajo, de servicio a Dios. Que aquí podemos decir, que el trabajo de Isabja, de transformar oscuridad en luz, proyecta una proyección más elevada que la proyección que se proyecta a través de avoida en asuntos de Kedusha. Esto es algo que podemos aceptar. Como dijimos anteriormente, un ejemplo de avoida, servicio a Dios en santidad, es estudiar Toira. Entonces, hay una proyección divina superior cuando trabajás transformando oscuridad en luz que cuando trabajás incluso dentro del mundo de Kedusha, de santidad. Perfecto. Y la novedad de Shlomo Amelech, por eso dice, yo vi, él solo lo pudo ver. ¿Cuál es? Que a través del refinamiento y la transformación del otro lado, en Kedusha, en santidad, se genera una virtud también en Jochma de Toira, en la sabiduría de la Toira. Cuando dice Shlomo Amelech Jochma, no se refiere a Kedusha, sabiduría no se refiere a Kedusha, santidad en general, se refiere a Toira, específicamente. El Hidush, la novedad de Shlomo Amelech, del rey Salomón, es que en la Toira misma hay una elevación a partir de otras sabidurías. Esto es algo novedoso, porque no hay conexión entre la sabiduría de, qué sé yo, arquitectura y sabiduría de la Toira. No hay ninguna conexión. Es verdad, podés usar la arquitectura para construir una linda sinagoga, y está perfecto. Pero eso no significa que hay una elevación en la Toira. Utilizaste la oscuridad, la transformaste en luz, llamémosla, no es que la arquitectura está mal, no estoy diciendo esto, Dios libre y guarde, pero estás transformando algo que no tiene que ver con Toira, en Kedusha, en santidad. Pero en Toira, ¿ahora entendés mejor la Toira porque sabés arquitectura? Aparentemente no. Este es el Hidush de Shlomo Amelech. Esta es la novedad del rey Salomón. Todo lo que estudiaste y entendiste, y si sos un gran sabio, premio Nobel de no sé qué, todo esto, y el Rebbe lo va a decir en la próxima página, te puede llevar a dos cosas. Lo digo como introducción. Cosa número uno es, ahora reconoces lo que es la sabiduría de la Toira. Si vos no sabes nada y te pones a estudiar Toira, no sabes nada del mundo, te pones a estudiar Toira y decís, qué linda que es la Toira. Pero si vos sos un gran sabio en sabidurías del mundo y ahora estudias Toira y decís, wow, esto sí veo sabiduría, acá sí veo genialidad.
Ese es el nivel número 1. Nivel número 2 que trae el Rebbe, como dijimos anteriormente en el Rambam, en el párrafo anterior. El Rambam transformó toda la sabiduría del otro lado en sabiduría de la Toira. Está ahora en la Toira. ¿Querés saber cómo se santifica el mes? ¿Querés saber cómo se calcula la posición de la luna frente a la tierra, etcétera? Estudiá estas leyes de Kiddush HaChodesh, de la santificación del mes del Rambam. Es todo matemática, es todo astronomía de la época, pero no importa. Y transformó algo que era sabiduría de los griegos del otro lado, total idolatría, total paganismo, en Toira. Literalmente, no es que la utilizó para saber, lo transformó en Toira, está introducido en las letras mismas de la Toira. Vamos a ver. De vuelta, la novedad de Shlomo HaMelech, y por eso tuvo que decir yo lo vi, es que a través del refinamiento y transformación del otro lado en Kedusha se genera una elevación también en la sabiduría de la Toira, que a pesar de que la proyección y el descenso de la Toira aquí abajo es una proyección por sí misma que viene de arriba, como dijimos anteriormente, y por eso el lenguaje de nuestros sabios es Matan Toira. Matan, entrega de la Toira, viene la palabra matana, regalo. El regalo de la Toira vino de arriba, sin avoida, sin trabajo de la persona, e incluso todo lo que un estudiante aplicado en el futuro va a renovar de la Toira a través de su esfuerzo en el estudio de Toira, ya le fue entregado a Moisés en el monte Sinai, y el esfuerzo de él es solamente la revelación de algo que ya fue dado en forma de matana, de regalo, una proyección de arriba. Sin embargo, podemos agregar en esto. Sin embargo, a través del refinamiento de la tontería, es decir, de las sabidurías exteriores y su transformación en sabiduría de Kedusha, de santidad, el Rebbe pone entre corchetes. Cuando estudias esa sabiduría, por ejemplo, astronomía, para agregar a través de esto conocimiento en asuntos de Toira, como hizo Rambam, Maimónides, y a través de esto se refina esa sabiduría y se incluye en la Toira. Pasa a ser parte de la Toira, como explicamos antes. Esto genera una elevación en la sabiduría de la Toira misma, por encima, como la Toira es por sí misma, como regalo de arriba. Y más aún, dice Rebbe, a través del reconocimiento de Israel, antes de la entrega de la Toira, se genera una virtud, una elevación también en general en el asunto de Matan Toira. Matan Toira, sin Israel, no hubiese sido el Matan Toira después de Israel, con Israel. Como dice Zohar, Israel tuvo que reconocer a Dios, Godel Hashem, Mikol Elohim, grande Dios, más que todos los otros dioses que ya los conozco. Ese reconocimiento generó una virtud en la entrega de la Toira misma. A pesar de que la entrega de la Toira fue, como dijimos antes ya varias veces, de arriba para abajo, una proyección, digamos, iniciativa propia de Dios. El Rebbe pone entre corchetes, vamos a saltear el corchete y después volvemos. Sin embargo, a través del refinamiento y la transformación de la sabiduría del otro lado, en sabiduría de Kedusha, de santidad, que ocurre a través del reconocimiento de Israel, esto generó también una elevación en la Toira, por así decir, que fue entregada en Matan Toira. Corchetes, los asuntos de la Toira que se renuevan a través de todo estudiante aplicado en cada generación, a pesar de que esos asuntos mismos fueron entregados en Sinai, en el monte Sinai, su proyección del ocultamiento a la revelación, o sea, aparece una idea nueva, por así decirlo, en la Toira, es a través de avoida, de guía, de trabajo, de esfuerzo de este estudiante aplicado. Lo que no es el caso con la proyección de la entrega de la Toira propiamente dicha, que fue de arriba para abajo, no fue a través de avoida, de trabajo, de esfuerzo. Entonces aquí efectivamente hay un esfuerzo de transformación, hay un esfuerzo de trabajo. Sin embargo, de vuelta, el refinar y transformar sabiduría exterior en Toira, esto genera una elevación en la Toira propiamente dicha. Por encima incluso de la Toira que hubiese sido entregada en la entrega de la Toira, el Matan Toira, si no hubiese existido el reconocimiento de Israel. Y podríamos decir que esta virtud, por así decir, que se genera en la Toira a través del reconocimiento de Israel, es que la Toira por sí misma es una proyección de arriba. Y el servicio, porque vino de arriba directamente, iniciativa divina. Y el servicio a Dios de aquí abajo no llega a la proyección de la Toira como la Toira es. Nosotros no habría nada que podríamos hacer para que la Toira baje, por así decir, para tener aquí abajo una Toira. Y cuanto más aún que el servicio de transformar, servicio divino, de transformar oscuridad del otro lado en Kedusha, en santidad, no llega ahí tampoco. No llega a la proyección de la Toira por sí misma.
cuando Dios decide entregar la Torá, como Él decide, no habría nada que podamos hacer, ni siquiera la transformación del otro lado en luz y todo lo que quieras, no. Porque frente a la luz de la Torá, de entrada no existe oscuridad. Entonces, ¿qué vas a transformar? ¿Qué? Para la Torá no hay oscuridad. Y a través de que en Matan Torá, la entrega de la Torá ocurre justamente a través del reconocimiento de Israel, se proyecta en la Torá Atzmus, la esencia que trasciende los límites de arriba y abajo, luz y oscuridad, y a través de esto se renueva. Hay algo nuevo, diferente, novedoso. Es decir, que a través de la avoida, del servicio a Dios y del trabajo, podés hacer un hidush en la Torá. Una novedad. Esencialmente hablando, no hay nada que hacer novedades. No hay nada nuevo en la Torá, por así decir. El ser humano no podría agregar nada en la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá viene de arriba y punto. Y es así como viene. ¿Qué vas a hacer vos? Si no habría nada que podrías hacer para bajarla, tampoco hay nada que puedas hacer para cambiarla. No cambiarla en términos de decir, bueno, ahora se puede comer treif, has shalom, Dios libre y guarde. No, las leyes de la Torá no van a cambiar nunca, dice el Rambam también en otro lado. La cuestión es que no podrías revelar cosas que están ocultas en diferentes generaciones, como la práctica ocurrió. No lo podrías hacer. Pero a través de que Israel reconoce antes de la entrega de la Torá que Dios es más grande que todos los otros dioses, es decir, la transformación, refinamiento y transformación de la sabiduría del otro lado en sabiduría de Torá, esto da la fuerza para lehadesh, para revelar asuntos nuevos en la Torá. Y como dice el Rebbe en el lenguaje del Zohar, la pashala, es decir, aumentar, por lo menos la Torá oral, aumentar, ver otra perspectiva, otro ángulo, otra idea, más profundidad. Y a través del refinamiento de la tontería de las sabidurías exteriores, puede efectivamente haber una elevación en la sabiduría de la Torá propiamente dicha. Quiere decir que este reconocimiento de Israel, cuando él llega a lo más bajo de lo bajo, es decir, es un gran sabio de las sabidurías exteriores, y él deja de lado esto. Y dice, lo más grande que hay es Torá, es Dios, esto da en la Torá, genera en la Torá la esencia de Dios, que es infinita. Y entonces ahí sí puedes aumentar en la Torá infinitamente. Ese fue capítulo 3. Capítulo 4. La explicación de todo este asunto, justamente, de que la virtud que se genera en la Torá es a través de que Israel reconoce que Dios es más grande que todos los otros dioses, en forma más profunda. ¿Cuál es la explicación? Hasta aquí lo que dijimos es que a través de que Israel reconoce, esto genera un refinamiento de la oscuridad en luz, o sea, de sabiduría, que no son oscuridad porque es una tontería, eso es un gran sabio. Esa sabiduría se utiliza, dos maneras, se utiliza para reconocer la Torá, la virtud de la Torá, y se transforma, la segunda manera, se transforma en Torá. Y esto nos da la capacidad de que la esencia misma de Dios esté investido en la Torá y nosotros podemos aumentarle, a Pashala, como dice el Zohar, aumentar y aumentar en Torá y en profundidad. Pero con mayor profundidad. Vamos a ver esto ahora desde otra perspectiva. Porque hasta ahora Israel, al fin y al cabo, era un gran sabio en sabiduría impura, idolatría, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Qué pasa cuando la persona es un gran sabio de Torá? ¿Se aplica este mismo concepto o no? Vamos a entenderlo primero entendiendo otra cosa, que aparentemente no se entiende. De acuerdo al pshat, al sentido literal de las cosas, la intención es, cuando Israel dice, Godel Havaya Mikola Elohim, grande es Dios entre todos los dioses, ¿de qué se refiere Israel? A dioses, idolatría. Ese es el pshat, sentido literal, conocía todas las idolatrías. Como dice Rashi al respecto de este versículo, que nos enseña que Israel conocía todas las idolatrías del mundo. Entonces, ¿cuál es la gran novedad de que reconoció que Dios es más grande que todas las otras idolatrías? Cualquier tonto sabe que la idolatría no tiene, es etzvo even, es madera, piedras, ídolos que no tienen fuerza, no tienen capacidad, no tienen ojos si no ven, tienen oídos si no escuchan. Como dice el Salmo, ¿cuál es la gran novedad acá? Cualquier tonto sabe que la idolatría no tiene fuerzas frente a Dios. Y podríamos decir que la explicación es de acuerdo a lo que dice el Rambam. Maimónides, en su comienzo de las leyes, en el comienzo de las leyes de idolatría, que el comienzo del concepto de Avodah Zarah, idolatría, es que la gente pensó que por cuanto Dios creó estrellas y galgalim, esferas celestiales para manejar el mundo,
estos son sirvientes de Dios y por lo tanto corresponde, pensó la gente, rendirle honor a ellos también. ¡Wow! El sol es impresionante, es un sirviente de Dios, pero es gigante, es enorme. Vamos a rendirle honor, así como se le rinde honor al rey, vamos a rendirle honor al sirviente del rey. Esto es lo que la gente pensó. Avodah Zarah, idolatría, así empezó. Y su error fue que ellos pensaron que estos sirvientes del rey, las estrellas, etc., tienen capacidad de libre albedrío, de elegir si transmitir la energía divina o no. Ese fue el error. Y ellos no sabían que la verdad es que Dios es el que da a través de ellos, a través de las estrellas y las constelaciones, etc., que Garzen Boy, como es el lenguaje clásico en Hasides, son como el hacha en manos del leñador. Pero no decide el hacha si corta el árbol o no, el leñador decide. El hacha es una herramienta nada más. Y de aquí se entiende que negar el concepto de Avodah Zarah, de idolatría, no tiene que ver solamente al respecto de las estrellas y las constelaciones, ok, esto hay que dejarlo de lado. No hay que ser gran sabio para esto, sino que esto se refiere también, y esto es un hidush interesante, que una novedad del Rebbe, que lo menciona en varios discursos, se refiere a todos los niveles del Seider Ishtalshelus, de la cadena de mundos. Ángeles, sefirois, emanaciones divinas, expresiones divinas, cualquier nivel. ¿Querés estudiar Kabbalah? Mazel tov, anda a estudiar Kabbalah, que seas feliz. Pero nunca pienses que corresponde rendir honor a ninguno de esos increíbles niveles espirituales, por más elevados que sean. ¿Cómo va a explicar el Rebbe? A través de esos niveles, Dios manda energía divina al mundo, Dios gobierna el mundo, supervisa el mundo, etcétera, etcétera. No pienses, acá el Rebbe sacó a Israel, por así decir, de ser el jefe mundial de la idolatría y conocer todas las idolatrías que hay, lo sacamos de ahí y ahora lo pusimos a Israel en otro lugar. Epa, momento, Israel era el rabino de rabinos. Israel se sabía toda Kabbalah de memoria, toda la mística judía la entendía y la reconocía. Y sin embargo, reconoció que God de la Valle Mikol Elohim, grande es Dios de entre todos los señores. El comienzo del capítulo 4, los Elohim, los señores, son los dioses de idolatría, dioses con minúscula. A medida que avanza el capítulo 4, momentos, señores, Elohim, estos, entre comillas, dioses con minúscula, se refiere a todos los niveles de santidad que Dios mismo crea para mandar energía divina al mundo. Cualquier nivel que puedas estudiar de Kabbalah y Hasides, esos son los Elohim, y Dios es más grande que cualquier cosa de esos. Todo lo contrario, cuanto más elevado es el intermediario a través del cual Dios envía energía divina al mundo, cuanto más elevado es, tanto más hay que negar el error de querer rendirle honor a ese intermediario. Vamos a rezar para que Midas a Gesed de Atzilus nos mande bondad al mundo, la cualidad divina de bondad del mundo de Atzilus, emanaciones, whatever that means, sea lo que fuera que quiere decir, que baje al mundo y me dé a mí dinero, riqueza y alegría y qué sé yo, qué sé cuánto. ¡Ey! Estás haciendo idolatría. ¿A qué le estás rezando? ¿Qué tenés en la cabeza cuando rezás? ¿Dios? ¿U otra cosa? Estás haciendo una forma sutil de idolatría. Porque cada uno de esos niveles no es más que el hacha en manos del leñador. Y como se entiende también de lo que dice el Midrash da un ejemplo de un rey, hay un discurso hasídico amplio, del año 5735, que el Rebbe explica este Midrash ampliamente, largamente, profundamente, hermoso el discurso. En el día, el onceavo día, etc. Así se llama el discurso. Sea como fuere, el Midrash dice el ejemplo de un rey que entraba al país y había junto con el rey Duxim y Parjim, Stratilutin, diferentes tipos y niveles de ministros. Que todo, en cuanto más elevado sea el ministro, y en particular el segundo del rey, el virrey, se necesita mayor inteligencia, porque así, ese es el lenguaje del Midrash, no importa el detalle, para que una persona diga, había un pikeach. Cada uno decía, yo me quedo con este, yo me quedo con el otro. Y había un pikeach, un tipo inteligente, decía, Ananasiv Malka, yo me quedo con el rey. Y explicó por qué, no importa todo el detalle. La cuestión es que de ese Midrash podemos ver claramente que se necesita inteligencia, pikhus, capacidad para dejar de lado a todos los ministros y quedarse con el rey. No es así nomás. Aparentemente conviene quedarse con los ministros más que con el rey. Y este es el reconocimiento de Israel, que grande es Dios que todos los otros dioses. Y de ese reconocimiento dependía todo el concepto de Matan Torah.
Y ese reconocimiento dependía justamente que Israel conocía todas las idolatrías del mundo. Porque a través de ese conocimiento que tenía Israel, de todas las, entre comillas, idolatrías, es decir, todos los niveles espirituales de todo el Seider Ishtal, cadena de mundos, etc., hasta los niveles más elevados, a través de esto justamente es que pudo decir y reconocer, como dijo, Ata Yodaiti, ahora sé, realmente reconozco que grande es Dios más que todos los otros dioses. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando uno estudia estos asuntos místicos, elevados, etcétera, que son muy buenos. Pero hay que tener mucho cuidado de no hacer idolatría, literalmente, de esos niveles y dejar de lado a Dios. Y podríamos decir, avanza el Rebbe, que esta es también la explicación desde la perspectiva más profunda. ¿Por qué Israel se llamaba Kohen Midian? Kohen Midian significa literalmente el señor de Midian. Midian era un lugar. Midian viene de la palabra Modun u Pirut. Midian viene de la palabra pelea y separación. Eso es lo que representa la palabra Midian, eso es lo que representa el pueblo de Midian, que ya no existe más. Es una idea conceptual. Pelea. Y más aún, pelea por pelea. No me gustás porque no me gustás. Sinas hinam, odio infundado. Y el comienzo de las separaciones, por así decir, extremadamente sutil. Es como cuando uno, el Rebbe nos lo trae acá en el Maimar, pero para tener un ejemplo del tema, cuando uno va en un camino, Derech HaMelech, el camino del rey, si uno se desvía a una pizca del camino nada más, a un costado, la desviación es minúscula. Pero a medida que uno extrapola esa desviación, al final estás totalmente lejos del camino del rey. Te fuiste al otro extremo. Pero ¿con qué empieza esa desviación? Un ángulo nada más, minúsculo, que después se va extrapolando y creciendo. Entonces la desviación y la separación es bedakus, sutil, etcétera, dice el Rebbe. Y empiezan los niveles más elevados del mundo de Atzilus. Sea lo que fuera que es, no importa qué es el mundo de Atzilus. Estamos hablando de algo muy elevado, en donde él y sus luces es uno, él y sus recipientes es uno. Todas las cosas fantásticas que dice Zohar sobre el mundo de Atzilus, ojo, porque si te lo tomas en serio y te quedás solo con el mundo de Atzilus, estás haciendo idolatría. Tenés que tener cuidado. Y como dicen nuestros sabios, hasta que no se creó el mundo, estaba Él, Dios, y su nombre solamente, y es sabido que hasta que no se creó el mundo, esto incluye el concepto de por encima del mundo de Atzilus. Hasta antes de emanar un mundo, el mundo de Atzilus, por eso se llama Atzilus, emanación, antes que esto estaba Dios y su nombre solamente. Es decir, justamente antes de que exista el mundo de Atzilus, estaba Él y su nombre solamente, entre corchetes pone el Rebbe. La revelación de su nombre estaba totalmente unificada en su esencia, en la esencia de Dios, pero después de que fue emanado, es decir, a través de un tzimtzum, contracción, que no importa qué significa en este discurso, no se desarrolla el tema. Pero después de esa emanación, de que aparece, Dios emana el mundo de Atzilus, se genera una revelación de Metzius, de una existencia, por así decir, por lo menos en comparación a la unificación y anulación que había antes de ser emanado ese mundo. Una vez que es emanado ese mundo, ya hay algo de separación. Hay una emanación. Antes ni siquiera esa emanación estaba. Por así decir, ahí empieza la pelea, entre comillas, y la separación. Midian. Solo que esa existencia, ese Metzius, del mundo de Atzilus, se genera a través de un tzimtzum, una contracción que está relacionada con el nombre de Elohim, con el nombre de Dios como severo, como juez, etc. Y por cuanto ese ocultamiento de esa contracción es solamente para nosotros, no es el asunto de este Maimer explicar todo lo que es una contracción y un tzimtzum. El punto central de lo que está trayendo el Rebbe es que la contracción esta genera una sensación de separación en el receptor. En el receptor. Y por cuanto ese ocultamiento de ese tzimtzum, esa contracción es solamente frente a nosotros, es decir, frente a las revelaciones posteriores al tzimtzum, esa contracción, y el nombre Havai y el nombre Elohim son juntos uno y todo uno, por lo tanto, hoy también, ahora también, en realidad, está totalmente unido a Dios como lo estaba antes de ser emanado. La verdad es que, para dar un ejemplo breve, lo más breve posible de lo que está hablando el Rebbe,
Cuando un maestro enseña a su alumno, el maestro tiene que contraer, comprimir, ocultar su verdadera sabiduría para que el alumno pueda entender de qué está hablando el maestro. El alumno solamente ve los ejemplos que el maestro le da, pero el maestro ve incluso en esos ejemplos la profundidad verdadera como él entiende los conceptos en su propia cabeza. Este es el concepto del tzimtzum. El ocultamiento es para el alumno, no para el maestro. Entonces, incluso después de que el maestro contrajo su cabeza y produjo un ejemplo aparentemente separado del asunto tal y cual es en la mente del maestro, para transmitírselo al alumno, que el alumno lo entienda, incluso ahí el maestro ve la profundidad completa del concepto tal y cual es. Entonces el ocultamiento es solamente para el alumno, no para el maestro. Y el concepto sigue unificado al maestro, por así decir, incluso después de producir un ejemplo aparentemente extraño y diferente a lo que el concepto realmente es. Esto es lo que es el tzimtzum, esto es lo que el Rebbe está trayendo acá. Dijimos de vuelta anteriormente, antes de la creación del mundo estaba Hu Ushmoy Bilvad, él y su nombre solamente. Después hay una emanación y ya no es él y su nombre solamente. Ya hay un dakus, sutilmente hablando, hay un atzilus, una emanación que esencialmente continúa unida a su creador. Porque el tzimtzum, la contracción, es solamente para el receptor, pero al fin y al cabo hay una emanación. Y esto lo que significa que Israel era Kohen Midian. Israel era el sacerdote, por así decir, el líder de Midian, que tenía conocimiento y reconocimiento en todos los niveles que fueron emanados. Es decir, a partir de que hay sutilmente algún tipo de separación en los niveles más elevados de Kabbalah, de la mística, etc., Israel conocía esto. Y él era el Kohen de Midian. Él manejaba esto, lo tenía en la palma de sus manos. Entendía todos los niveles, Kabbalah, de Ramak, Arizal, lo que quieras, Zohar, lo tenía todo Israel. ¿Qué textos estudiaba? No tengo la menor idea, pero no importa, él conocía todo esto. Solo que ese conocimiento era de manera como ellos son, como esos niveles espirituales son, desde la perspectiva del tzimtzum, de la contracción, metzius, algún tipo de existencia, por eso era Midian, pelea y separación. Incluso hasta donde empieza esa sutil separación, que ni siquiera se le puede poner el nombre separación, como dijimos anteriormente en el Zohar, en el mundo de Atzilus, Iyu bechayoy had, Iyu begarmoy had, él y sus luces son uno, él y sus recipientes son uno, sea lo que fuera que son luces y recipientes, no importa, se llama el mundo de la unicidad. Pero ya hay algo, hay una emanación. Eso ya es madun, eso ya es, entre comillas, pelea, ya es pirut, ya es separación. Israel era Kohen Midian, él manejaba esto, estaba en ese nivel. Y de ahí se proyecta, se desencadena, que era literalmente el sacerdote de Midian, literal, aquí abajo, en el país que se llama Midian, en el mundo de la pelea, de la separación total de Dios. Y reconocía y conocía todas las idolatrías del mundo, literalmente, idolatrías kipshutoy, literal. Y a través de que él tenía ese conocimiento y ese reconocimiento en todos los niveles, después de las emanaciones, a partir de las emanaciones, a partir de esto llegó al reconocimiento y conocimiento. Y publicó esto, que grande es Dios entre todos los otros dioses. Incluso que todos los niveles del mundo de Atzilus para abajo. Ese fue capítulo 4. Capítulo 5, de acuerdo a todo lo explicado, podemos decir, último capítulo. Que esto de que la virtud que se genera en la Toira, la elevación que se genera en la Toira a través del reconocimiento de Israel, es que se proyectó la esencia de Dios en la Toira, como fue explicado en el capítulo 3, es porque el reconocimiento de Israel, que él dijo, ahora sé que grande es Dios más que todos los otros dioses, es un reconocimiento de la Hafloa Atzmus, Gewalt. Es una expresión difícil de traducir. Hafloa viene de la palabra pele, maravilla. Pero no maravilla como uno dice, ay, qué maravilloso, que el gol que metió no sé quién. No. Estamos hablando de aflá, significa algo totalmente separado, totalmente trascendental, por encima de lo irracional, intelectual, más de lo que podamos entender. Esto es aflá. Aflá atzmus, la increíble maravillosidad y separación de la esencia de Dios, que está por encima de cualquier revelación posible, como dice Israel, God de la valle, grande es Dios más que cualquier otro Dios. ¿Qué es lo que reconocía Israel? Haflasa atzmus. Lo impresionante y trascendental de la esencia de Dios. Y por cuanto que el hecho que él llegó a ese reconocimiento de la
increíble, no sé cómo se dice siquiera, lo impresionante de la esencia de Dios, lo separado de la esencia de Dios. Por cuanto ese reconocimiento él llegó a través de conocer y reconocer todo lo que él sabía antes de ese reconocimiento. ¿Y de qué estamos hablando? Por un lado, de todas las idolatrías, perfecto, esto fue hasta el capítulo 4, pero a partir del capítulo 4 llevamos a Israel a un nivel espiritual extremadamente elevado. Él reconocía todos los niveles espirituales de todo el Seder Ishtalshelus, de toda la cadena de mundos, etc. Hasta todos los niveles de las revelaciones que fueron emanadas. Por lo tanto, la virtud en la Toira, que es la proyección de la esencia de Dios, fue una virtud que tenía que ver con las revelaciones. Qué mal lo que dice el Rebbe. ¿Qué quiere decir esto? Existe un concepto de shaykhus. Shaykhus significa relación. Algo es shaykh o no es shaykh. ¿Está relacionado o no está relacionado? Existen niveles en la persona, incluso psicológicamente hablando, el subconsciente, que no, subrayo, es shaykh, no es relacionado a ningún tipo de revelación. No se revela. Es algo íntimo, totalmente personal, particular. No es shayach legilui. Ni siquiera puede llegar a relacionarse, a revelarse. No existe revelar eso. No existe. El subconsciente y el subconsciente del subconsciente y lo más profundo de la persona no hay posibilidad de revelarlo y no tiene relación con ningún tipo de revelación. Ok. Pero por cuanto Israel, ¿cómo llegó al reconocimiento de que grande es Dios, que de todos los dioses? ¿A qué se refiere dioses, como explicamos ampliamente en el capítulo 4? A los niveles más elevados de la creación, los niveles más místicos, Atzilus, el mundo de emanaciones. Ahora bien, el mundo de emanaciones ya tiene alguna relación con revelación, porque es un mundo emanado, por así decir, revelado. Ya tiene. No es el subconsciente del subconsciente y lo más profundo, no. Ya es algo consciente. Puede ser que no lo dijiste, no lo querés compartir, pero en tu propia cabeza sos consciente de esto. Es el consciente, lo contrario, por así decir, el subconsciente. Acá ya estamos hablando de algo revelado para uno mismo. Ya es shayach, ya es posible, tiene relación con una revelación. Si lo vas a revelar o no es otra historia, pero ya es posible que se revele. De vuelta. Volvemos atrás entonces. ¿Por cuánto el reconocimiento al cual llegó Israel de la grandeza, Hafloasa Atzmus, lo maravilloso y trascendental de la esencia de Dios? ¿Cómo llegó Israel a eso? A través de conocer y reconocer todos los niveles del Seder Ishtalshelus de la cadena de mundos que tienen relación con algo revelado. Entonces, todo el reconocimiento de Israel tiene relación con nosotros. Es posible revelar todo ese reconocimiento de Él. Y esto le da fuerza a cada uno de nosotros, para agregar en Toira. Dicho de otra manera, no es en las palabras del Rebbe, pero dicho de otra manera, por cuanto Israel llegó a su reconocimiento de la trascendencia absoluta de la esencia de Dios a través de algo revelable, esto nos da a nosotros la capacidad de llegar a eso también. Si hubiese llegado Israel a su reconocimiento a través de algo no revelable, entonces no tendríamos acceso a eso. Pero por cuanto Israel llegó a su virtud, a su elevación, etc. Por eso se llama Israel, que se le agregó una letra en la Toira, una parsha en la Toira, y se le agregó una letra que está relacionada con la sabiduría de la Toira, la transformación de las sabidurías exteriores en la sabiduría misma de la Toira. ¿Cómo llegó a esto? A través de niveles que de alguna manera se llaman revelados. Mundo de Atzilus, lo que sea que es. Emanaciones. Entonces esto nos da a nosotros la capacidad de que nos llegue a nosotros también. De agregar en Toira, de revelar nuestra porción en la Toira. Y como escribió el Alter Rebbe en su Shulchan Aruch, en sus leyes del estudio de Toira, en el Código de Leyes Judías, que toda persona tiene que captar en el conocimiento de la Toira y renovar ideas en la Toira, tanto en el mundo de Pshat, en el sentido literal, en el mundo del Remes, en las alusiones, en el mundo del Drush, de las algolías, en el mundo del Zoid, y en Kabbalah también. Y que sea la voluntad de que así sea para nosotros, que cada persona haga en esto, actúe en esto, y tenga el mérito de ver
en forma revelada, como todo el pueblo de Israel somos Mamlejes Koyanim Goy Kodesh, como dice en Parshas Yisro, un reinado de sacerdotes y de personas importantes, así dice Rashi, un pueblo santo, que todo Yehudí está en la situación de ser un zar, literalmente, una persona importante, kipshutoy, literalmente. Porque a través de la decisión fuerte de estudiar Torah y de cumplirla, incluso cuando la persona está en una situación de pobreza, y pobreza puede ser literal o pobreza puede ser espiritual, como prometen nuestros sabios, toda aquella persona que cumple la Torah en forma de pobreza, al fin y al cabo lo va a cumplir en forma de riqueza. Y cuando la persona decide estudiarla y cumplirla en pobreza, automáticamente, tras su decisión, ya la estudia y la cumple en forma de riqueza. Una riqueza verdadera, físicamente hablando, materialmente hablando y espiritualmente hablando, juntos también. Y agregar en el estudio de Torah revelada y en Hasidus, y un estudio de Torah que lleva a la acción, la observancia de los preceptos en forma bella. Y el Rebbe pone en Yiddish, y traigamos a nuestro justo Mashiach aquí abajo, por debajo de los 10 tfajim. Toda la explicación de esto no importa ahora, es una cuestión legal, es decir, en este mundo material. A eso se refiere, rápida, literalmente, y que construya el templo en su lugar y reúna a los dispersos del pueblo de Israel, y será para Dios el reinado con la redención verdadera y plena a través de nuestro justo Mashiach, rápido en nuestros días, literalmente. No vamos a resumir todo el Maimer, porque ya lo dijimos al comienzo y se hizo largo el shiur, la clase. El punto, de vuelta, uno de los puntos centrales de este discurso es que podemos utilizar los conocimientos lejanos a la Toira, los podemos transformar en Toira literalmente. Y el estudio de los asuntos más elevados en la Toira, ojo, porque pueden llevar bedakus en forma sutil a una terrible idolatría, que Dios nos salve de esto. Y de vuelta, que es como termina el Rebbe, que se revele Moshiach pronto en nuestros días, podamos ver y disfrutar de todos estos niveles y que podamos ver, como verá toda la carne, la presencia de Dios literalmente.